Buenas tardes, ingenieros e ingenieras. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Antes de comenzar con el webinar que tenemos planteado para el día de hoy, queríamos tomar esta oportunidad para mostrarles a los ingenieros que pues no conocen nuestra empresa un poco de información de quiénes somos como empresa. Antes de empezar, quisiera ver si todos nos pueden escuchar. En la parte izquierda pueden reaccionar con la mano. Entonces, si todos me pueden escuchar, nada más queremos verificar si nos pueden escuchar con una reacción, levantando la mano. Ok, está bien. Y durante la sesión o durante el webinar, si tienen alguna pregunta o duda sobre sobre el tema, en la parte superior derecha hay un icono que dice preguntas. Ahí mismo pueden subir sus preguntas que tienen sobre el webinar o sobre el tema. Y una vez finalizando el webinar, nuestra ingeniera que va a participar en dando el webinar del día de hoy, pues a tomar el tiempo para resolverle sus dudas. Entonces vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Queremos presentarles quiénes somos como empresa. Nosotros somos una empresa que se llama Midas. Somos una empresa de origen surcoreano. Nuestra empresa nace en 1989 como una área de desarrollo de POSCO, una de las siderúrgicas más grandes del mundo. Y es en el 2000 que nosotros, Midas, nos establecemos como empresa en Corea del Sur. Desde el 2012 tenemos presencia en México y somos líderes en el mercado asiático en todas las áreas y líderes en la área de puentes para Norteamérica. Y alrededor del mundo tenemos alrededor de 700 colaboradores. Aquí en pantalla pueden ver algunos de los proyectos icónicos un poco especificados para México, como la Torre Manancar, la Torre Mítica, que son proyectos realizados con uno de nuestros programas Semidas Gen de edificaciones. Y también tenemos proyectos como la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit y Presa Huites en Sinaloa, que también son proyectos aquí de México, que se realizaron con el programa que se va a presentar el día de hoy, el GTSNX. Un poco del red global que tenemos presentes en Midas. Alrededor tenemos de 10 oficinas regionales, incluyendo la de México. Estamos distribuidos en más de 120 países con más de 22,000 usuarios. Y en Latinoamérica tenemos alrededor de 500 empresas actualmente utilizando nuestras soluciones. Un poco de historia de cómo se desarrollaron nuestros programas. En 1996 se desarrolla nuestro primer programa de edificaciones, el Midas Gen. En el 2001 se desarrolla el programa de puentes, el Midas Civil. Y finalmente en 2005 se desarrolla el programa de geotecnia, de análisis geotécnicos avanzados, el GTSNX. Tenemos alrededor más de 160 compañías de Latinoamérica utilizando nuestra solución el programa Midas GTSNX y alrededor de esas compañías, ¿no? Están distribuidas en los diferentes países de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Guatemala, Ecuador, Cuba, Honduras, entre muchos otros. También tenemos convenios con varias universidades. Aquí en específico, por ejemplo, para México, tenemos convenios como con la UNAM, con la UAM, con la Universidad de Baja California. También tenemos convenios con universidades, pues no nada más a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, incluyendo pues la Universidad Nacional de Colombia, Universidad EAFIT, Talca Universidad en Chile, entre muchos otros. Estamos teniendo estos convenios universitarios en donde se proporcionan, ¿no? Nuestras licencias académicas para uso académico dentro de las universidades. Aquí podemos presenciar un poco de los usuarios que actualmente utilizan nuestras soluciones. Para México en específico tenemos empresas como CENER, CONISA, Mextipsa, IEC, la CFE, Tecnoproject, Euroestudios, FLOPA, Colinas de Buen, entre muchos otros que actualmente utilizan nuestras soluciones. Y pues también tenemos empresas pues en toda Latinoamérica, incluyendo empresas como Concreto, Diegeo, Tibocor, WSP, Centra, que actualmente utilizan nuestro programa de GTSNX para
realizar sus proyectos geotécnicos. Y pues también tenemos pues, usuarios como Stantec, EGT, Interact, MYB, Andrea Yunda, entre muchos otros. Vamos a tener unos próximos eventos aquí en México en particular. Estos son cursos presenciales que se van a realizar en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Es un seminario de geotecnia y estructuras con el software de Midas Gen y Midas GTSNX y van a ser los días 28 y 29 de agosto de este mes. Entonces, para los que están interesados de México, que nos acompañan el día de hoy, pueden escanear el código para poder participar en este evento que vamos a tener presencial. Obviamente, si son de la región de Guerrero o Chilpancingo. Vamos a presentar a la ponente del día de hoy, es la maestra Lucero Rivas. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en ingeniería con énfasis en geotecnia por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con más de 9 años de experiencia en modelación numérica en la simulación de proyectos geotécnicos diversos, como excavaciones, túneles, cimentaciones, taludes, terraplenes, entre otros, y ha participado activamente en múltiples congresos, seminarios y webinars. Y aquí les dejo un poco de información de mí. Mi nombre es Axel Lee, soy el asesor comercial para la parte de México. Y si nos acompañan de los diferentes pues, países, ¿no? de Latinoamérica, pues me pueden mandar un correo, un mensaje de WhatsApp y yo los redireccionaría al asesor comercial del país que son ustedes los ingenieros. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con el webinar que tenemos planteado el día de hoy, que es de herramienta avanzada para el análisis de minas en Tajo y subterráneas. Entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Lucero para que pueda empezar con el webinar que tenemos planteado el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias ingenieros y esperamos que tengan que les guste nuestro webinar que tenemos preparados el día de hoy. Listo, ingenieros, buenas tardes y pues bienvenidos a esta sesión. Espero que sea de su agrado. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas. De igual forma, en la parte derecha, en la parte superior, tienen como el icono para ir ingresando todas las inquietudes que ustedes tengan y les comento, al final lo vamos a estar resolviendo. Eh, Denme un segundo. Bueno, entonces, como bien comentaba mi compañero Axel, vamos a estar hablando hoy sobre la herramienta Midas GTS NX. Veo que algunos de las personas que ya están conectadas en algún momento hemos tenido contacto, ya conocen como el flujo de trabajo del software, las herramientas que están disponibles para ciertos proyectos relacionados con el área de geotecnia, pero ahora lo vamos a enfocar un poquito a lo que es minería, tanto la mina a cielo abierto como la minería subterránea. Em, Dentro del índice vamos a revisar algunos percances realizados o que se han generado en minería subterránea, más que nada en algunos países netamente mineros, como lo es Chile, Colombia, México y Argentina. Posteriormente vamos a ver la simulación numérica, cuál es el objetivo de realizar un análisis numérico, cuál es el flujo de trabajo y los modelos constitutivos disponibles para el ámbito de la minería, para simular el comportamiento de la roca. Continuamos con minería en Tajo. Vamos a iniciar con un análisis numérico tridimensional y posteriormente algunos casos de análisis numéricos en 2D. Finalmente vamos a concluir con la parte de minería subterránea. De igual manera, les muestro un análisis numérico tridimensional y posteriormente el análisis de unas cavernas que se realizó de forma 2D. Si ustedes han tenido oportunidad de conectarse a webinars anteriores, este lo vamos a manejar un poco diferente, no va a ser a forma de paso a paso, sino el resumen de cierta cantidad de proyectos y de modelos que se han llevado a cabo y también comparativas.
En dado caso de que ustedes requieran el modelo de alguno de estos ejercicios o conocer ese tutorial en PDF que nosotros solemos compartirles, de igual forma pueden escribirme, mandarme un correo. Al final les voy a compartir mi correo y mi número de WhatsApp para que cualquier inquietud, cualquier duda puedan estar ahí escribiendo. Listo. Eh, Comencemos con estos percances en minería subterránea. En América Latina ha habido varios incidentes trágicos en minería subterránea y la mayoría generalmente en el tipo subterráneo. Estos percances han estado relacionados con incendios, la mayoría de ellos, y consecuentemente pues a la propagación del gas tóxico que pues ha generado la pérdida de vidas humanas. Por ejemplo, en la mina El Teniente, la mina más grande del mundo hasta ahora. Esta está ubicada en Chile. De hecho, tenemos webinars donde nos han explicado cómo han realizado la simulación del proceso de explotación. En esta mina, en 1945, 355 trabajadores perdieron la vida debido a un incendio subterráneo. En este incendio o en este incidente no hubo derrumbes, sin embargo fue el motivo, la propagación del humo, que pues se extendió rápidamente por galerías y túneles, dejando sin oxígeno a los hombres que pues lamentablemente murieron asfixiados. Otro caso es que en 1977 en Colombia, en la mina La Previsora, una mina de carbón, se generó una explosión por la acumulación de gas metano. La explosión destruyó gran parte de la galería subterránea y pues además las labores de rescate se vieron obstaculizadas por incendios adicionales que se generaron y la acumulación de gases tóxicos. En estos casos, o en este caso más bien, 86 trabajadores perdieron la vida. En el 2006, en la mina de carbón Pasta de Conchos, en México, se generó una explosión por, de igual forma, la acumulación de gas metano. Únicamente se recuperaron dos cuerpos de los 65 mineros que murieron. De hecho, esa es una imagen que ahí aparece como que en noticias de los únicos restos que encontraron. Y pues este accidente generó protestas debido a las deficientes condiciones laborales y a la falta de supervisión que hay en la mayoría de este tipo de proyectos. Otro caso es la mina de carbón, Río Turbio, en Argentina, con una red de túneles de 80 kilómetros. El 14 de junio del 2004 se inició un incendio a unos 600 metros de profundidad y pues un grupo más bien de trabajadores de 50 personas únicamente lograron salir 36. Lamentablemente, 14 mineros quedaron atrapados y murieron. Y otro caso muy sonado es esta tragedia que no estuvo tan relacionada a los incendios como lo habíamos visto anteriormente, sino literal a un derrumbe. Fue en la mina San José, ubicada en Chile. En agosto del 2010, un derrumbe de roca bloqueó la única vía de acceso. Em, Perdón por hacer la pausa. Me están comentando que algunos conectados que no se escucha bien. Nada más me pueden confirmar si el resto me escucha, por favor. O si solo es una persona. Si pueden levantar la mano, por favor. Listo. Ok. Creo que sí, nada más es una persona la que tiene el inconveniente. Pero bueno, vamos a continuar. Em, Listo, muchas gracias. Les comentaba de este último caso, la mina San José en Chile. En esta mina lo que ocurrió fue que hubo un derrumbe, entonces quedaron atrapados 33 mineros. Fue una noticia bastante sonada, como ya les comentaba. Los túneles en donde quedaron atrapados estaban a 700 metros de profundidad y pues las operaciones de rescate duraron 69 días, ya que se realizó la construcción de un nuevo túnel para permitir el acceso a donde estaban estas personas. Y bueno, esto fue
ya les decía, uno de los casos más sonados a nivel mundial. La mayoría de estas catástrofes fueron causadas por explosiones, por falta de protocolos de seguridad y por la ausencia de rutas de evacuación. En este contexto, el análisis numérico se convierte en una herramienta clave, ya que permite predecir y controlar el comportamiento del terreno y de igual forma identificar zonas de riesgo. Su aplicación no solo contribuye a evitar fallas estructurales, sino que también va a ayudarnos a mejorar las condiciones de seguridad. Ahora bien, los análisis numéricos en minería no son nuevos, o sea, los detalles que yo les pasaba de los incidentes han sido años cercanos, de los 2000 para acá. Sin embargo, se han iniciado análisis numéricos respecto al área de minería desde los años 60 o 70 y se han aplicado diferentes métodos para evaluar el comportamiento de la mina, ya sea el método de elemento finito, que pues es la base del software que vamos a ver el día de hoy, Midas GTS NX. También se han empleado métodos de los elementos de contorno y el método de diferencias finitas, que pues ahí es un poco más sencillo ver el desprendimiento de los bloques, ya que pues son elementos discontinuos, ¿no? El objetivo de la simulación desde entonces y hasta ahora, pues es mejorar la seguridad de los trabajadores, reducir pérdidas económicas por probables percances que puedan ocurrir, como ya lo veíamos en los casos anteriores, optimizar recursos y prolongar la vida útil de la mina, permitir tomar decisiones basadas en simulaciones más realistas, independientemente del tipo de mina que se esté simulando. Eh, si es una mina a cielo abierto o una mina subterránea. Aquí les pongo como las ventajas que tendríamos para cada uno de los casos. En mina a cielo abierto, ¿qué es lo que podemos realizar? De primera instancia, pues evaluar la estabilidad, evaluando la estabilidad tanto de forma local como de forma global, optimizar el diseño de los bancos, las rampas, las bermas, tanto las alturas como inclinaciones, y pues con ello reducir costos, pero sin comprometer la seguridad de la mina. También vamos a poder simular diferentes condiciones geológicas, condiciones climáticas, la lluvia, qué tanto puede afectar el comportamiento de la mina, si vamos a tener la presencia de algún sismo, presiones de agua, entre otras cosas, ¿no? El detalle es prever posibles contingencias que se pudieran generar. Ahora bien, respecto a el caso de la minería subterránea, lo que podemos hacer es determinar zonas de alta concentración de esfuerzos. Esto nos va a ayudar a prevenir derrumbes o estallidos de roca. También analizar cámaras, pilares y sostenimientos en función del tipo de roca y la profundidad de los túneles a los que se esté generando los niveles de desplante. También vamos a ayudar a planificar la secuencia de minado para que pues estas sean seguras y de igual forma que en minería a cielo abierto, la simulación de procesos constructivos. Ahí les muestro una mina que lleva los dos tipos de minería, la mina a cielo abierto y posteriormente prolongar la vida útil de la mina convirtiéndola o haciendo una transición hacia lo que sería la minería subterránea. Otro proyecto de este tipo es la mina Chuquicamata. Es un ejemplo claro de ello. En la parte superior, pues en la parte derecha vemos lo que es la mina a cielo abierto. Eh, esta mina inició en 1915, inició, ya les decía yo, como una mina en Tajo y pues con el paso de los años se convirtió en una mina o se convirtió en la mina más grande del mundo. Ya para el 2019 hizo su transición a una mina subterránea. Esto le ayudó a que se extendiera la vida útil por 40 años más. Entonces, en este tipo de proyecto es, es bueno tener esta parte de la simulación numérica porque pues al final vamos a determinar cómo puede afectar la construcción de la mina subterránea a la mina a cielo abierto que ya tenemos previamente existente, ¿no? O llevada a cabo.
De igual forma, los análisis los podemos hacer tan complejos como uno necesite, como uno lo requiera. Si únicamente quiero simular el proceso constructivo, si quiero evaluar factores de seguridad, evaluar condiciones de esfuerzo en etapas determinadas o alguna característica en especial. De eso va a depender nuestro modelo, del objetivo que nosotros tenemos para generar el análisis. Cualquier tipo de análisis o la mayoría de los análisis relacionados con el área de geotecnia llevan a cabo este flujo que ustedes ven en pantalla. El flujo es bastante intuitivo. Inicialmente iniciamos con la parte de la geometría. Esta se puede generar con ciertas herramientas que tenemos disponibles en el software o también lo podemos importar. Más adelante les comento qué extensiones son las que podemos importar, pero pues les adelanto alguna sección en CAD, ya sea el corte de la sección en bidimensional o elementos sólidos como hijes, también modelos de bloques, entre otros. Posteriormente, definir el modelo constitutivo. Eh, um, si en este caso vamos a tener un macizo rocoso, ¿cómo lo vamos a simular? Por ejemplo, con Hawk Brown, con propiedades equivalentes, con otro modelo constitutivo que es el Joint Rock Mask, o sea, especificar con qué modelo es con el que vamos a trabajar. Definir la propiedad. Previamente, en el modelo constitutivo, lo que ingresamos fueron los parámetros que hemos determinado en laboratorio. Al definir la propiedad, indicamos si este material va a trabajar de forma unidimensional, bidimensional o tridimensional. Ya definido esto, pasamos a lo que es la malla. El software cuenta con ciertas herramientas o controles de malla que me permiten generar una malla más fina en las zonas de interés y realizar un mallado más amplio conforme me alejo a las fronteras del modelo o a la estructura de interés. Esto lo puede ser de forma automática o el usuario puede indicar qué tamaño se requiere en cada una de las zonas. Una vez que hemos generado el mallado, pasamos a las condiciones de carga y condiciones de contorno. ¿Cuál es el tipo de análisis que voy a realizar? Necesito cargas estáticas, cargas dinámicas, restringir algunas condiciones de frontera o algunos desplazamientos, imponer desplazamientos prescritos y pues una amplia variedad si también comenzamos a hablar de condiciones de flujo. Una vez definido esto, continuamos con el análisis. ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Qué tipo de análisis es el que necesito? Un análisis de esfuerzos, de estabilidad, de consolidación tal vez, un análisis donde intervenga inicialmente todo lo que es esfuerzos y posteriormente la parte dinámica, definir todos estos detalles y ejecutamos nuestro análisis. Al ejecutarlo, vamos a visualizar ciertos resultados, desplazamientos, esfuerzos, deformaciones. Esto lo vamos a poder visualizar mediante contornos, gráficos, tablas, animaciones, reportes en formato de Word, formato de Excel y bueno, una gran variedad de resultados que durante la presentación vamos a ir viendo. Para adelantarles un poquito en el tema de la geometría, yo les mencionaba que es compatible con ciertos programas y, por ejemplo, para la parte minera, se requiere en la mayoría de las ocasiones una conversión de los modelos de bloques y en general una conversión de los programas de geoinformación hacia GTS-NX. Am, Aquí vemos algunas de esas interacciones. Tenemos inicialmente los elementos sólidos, se traen a GTS-NX con una extensión CSV que pues es compatible con el software y pues hacemos la conversión a pequeños bloques donde se tiene que asegurar que estos bloques estén correctamente conectados, que tengan la propiedad adecuada y pues las características específicas que estamos trayendo desde el programa de geoinformación. Durante la conversión del modelo, todos los bloques originales se descomponen en un conjunto de elementos finitos, generalmente de 8 nodos, con tamaños mínimos uniformes, que esto me va a asegurar la precisión y compatibilidad entre ellos.
En la parte inferior también les muestro la compatibilidad con Leafrock. Esto, si ya tenemos nuestro modelo de bloques como elementos sólidos con cierto volumen, podemos importarlo con una herramienta específica de GTS NX para que pues ya no tengamos que generar toda esta parte de la variación de los minerales o de la roca desde GTS, ¿no? O sea, ya si ya lo tenemos trabajado en un software específico, pues lo podemos migrar hacia acá. Otra de las características respecto a la parte, bueno, perdón, ahí les muestro los tipos de programas que nos generan la extensión CSV, que es la compatible con GTS. Y pues en la parte final, el software de Leaf. Am, para el tema de las superficies, cuando nosotros necesitamos la variación topográfica, esta la podemos importar a partir de curvas de nivel en formato de XF o también con el software Subpack podemos traer las superficies y con ella pues generar el mallado de los elementos tridimensionales en el software. Estas no son las únicas herramientas que nosotros tenemos disponibles para generar la geometría del proyecto. Podemos trabajar también con nube de puntos, generando superficies mediante la interpolación de datos espaciales. También podemos crear superficies a partir de tablas o de coordenadas. O bien hay otra herramienta que se llama Bedding Plane, que esta me permite generar geometrías o la geometría de la estratigrafía o la superficie de la estratigrafía a partir de archivos de Excel. Pasando a nuestro siguiente punto, el modelo constitutivo, se tiene una gran variedad de leyes constitutivas para simular el comportamiento de distintos materiales. Ahorita les mencionaba que lo estamos enfocando meramente a lo que son rocas, pero también el software es óptimo para realizar cualquier tipo de proyecto en el área de geotecnia. Eh, Consolidación, estabilidad del talud, si el talud está conformado por suelo. En general, hay bastantes modelos constitutivos para simular el comportamiento de las arenas, de las arcillas y pues de la roca. De hecho, también tiene algunas propiedades que me permiten definir el comportamiento de los elementos de interfaz. Esto para asignarlo como un material de discontinuidad. También estos elementos de interfaz pueden asignarse en el comportamiento de interacción suelo-estructura y pues tiene otros fines también, ¿no? No únicamente como elementos de interfaz, aunque podemos definir cuáles son las propiedades que se necesitarían. Respecto a uno de los modelos constitutivos que podemos utilizar para roca, encontramos Joint Rock Mass, en el que podemos incluir de 2 a 3 familias de discontinuidades sin necesidad de dibujarlas en el software. Únicamente vamos a incluir lo que es el ángulo de buzamiento, la dirección del rumbo de cada discontinuidad y el programa internamente lo va a considerar para la generación del modelo. Esto pues nos va a ahorrar bastante tiempo porque no es necesario dibujar cada uno de los planos de las discontinuidades y aplicarle elementos de interfaz o que la discontinuidad esté simulada como un material de relleno con ese espesor equivalente. Esto es un modelo constitutivo que nos simplifica un poco la generación de la geometría del modelo. Otro modelo constitutivo específico pues para roca es Hawk-Brown. Este es un criterio de falla no lineal ampliamente utilizado en geotecnia y pues ahorita en minería para representar el comportamiento de la masa rocosa fracturada. Tiene en cuenta pues las características propias de la roca intacta y la influencia de las discontinuidades, incluyendo pues lo que sería la resistencia de la roca intacta, la calidad del macizo rocoso y las condiciones de confinamiento. Ahí les muestro la ventana respecto a las propiedades no lineales y serían los parámetros que estaríamos alimentando para considerar este modelo constitutivo. Otra de las opciones es simular el macizo rocoso, pero con las propiedades equivalentes de Hawk-Brown en el modelo constitutivo de Moore-Coulomb, especialmente si se trata de un macizo rocoso fracturado, ya que Moore-Coulomb es un modelo más simple y pues toma menos tiempo en converger porque nos está solicitando una menor cantidad de parámetros.
Em, y pues aquí haciendo el paréntesis de que Hawk Brown es más preciso y pues es específico para definir el comportamiento del macizo rocoso, pero también está esta segunda opción. Siguiendo con nuestro flujo de trabajo, tendríamos que definir cuál va a ser la propiedad, es decir, la dimensión de cada uno de estos materiales. Generalmente, ahí me faltó mencionarles, para los elementos estructurales, el revestimiento de concreto, el sistema de anclaje, utilizamos un modelo elástico y de ahí podemos definir que se trabaje como una propiedad unidimensional, si es un sistema de anclaje como un elemento truss o si es una pila como elementos beam, si va a ser el revestimiento, ahorita les muestro en esta pantalla. Ahí están, por ejemplo, diferentes secciones para los elementos unidimensionales. Hay múltiples secciones ya preguardadas en nuestro software, pero si tienen alguna sección propia, específica del proyecto, también se puede incorporar. Hay algunas secciones compuestas, también hay secciones o algunos estándares respecto a tabla estacado. Igual, simularlo como un elemento unidimensional eh, que sería para un modelo 2D. Ujú. También tenemos la parte de los elementos bidimensionales. Ahí les muestro lo que sería el revestimiento en los túneles, ya sea que tratemos de simular el comportamiento de un concreto lanzado o hablando de túneles, pues el revestimiento literal de las dovelas o cualquier otro tipo de elemento que sea un elemento cascarón y los elementos tridimensionales, que literal es el elemento sólido, la parte tridimensional de nuestro proyecto. El resto del flujo de trabajo, las mallas, cargas, condiciones de frontera, el análisis y la visualización de los resultados, los vamos a ver con un ejemplo ya un poco más práctico respecto a nuestro primer ejercicio de minería en Tajo de forma tridimensional. Ya les mencionaba yo que podemos importar la variación topográfica a partir del DXF, los modelos de bloques, si es que ya tenemos toda esta parte de la sección en algún otro programa, lo podemos importar o podemos generar todo el mallado a partir de las herramientas disponibles en el software. Y, por ejemplo, aquí entrando un poco en lo que es el mallado, todos estos elementos son los que conforman nuestra malla, todos los elementos deben estar correctamente conectados para evitar problemas de convergencia durante la ejecución del análisis y se pueden utilizar diferentes elementos. Piramidales, tetraédricos, hexaédricos, esto se convertiría en una malla híbrida por darle la oportunidad al software de generar diferentes tipos de elemento a modo de que se ajuste de la mejor manera a la geometría o a la topografía de nuestro proyecto. Si trasladamos nuestro flujo de trabajo a esta mina a cielo abierto, inicialmente vamos a comenzar con la generación de la geometría. Ya les decía yo que toda esta variación de las superficies las podemos importar de diferentes plataformas o generarlas a partir de una nube de puntos. La simulación del proceso constructivo de la excavación de la mina, cuál va a ser el modelo constitutivo que va a gobernar el comportamiento de cada uno de los materiales, cuál va a ser esa dimensión. Aquí, por ejemplo, lo tengo como elementos sólidos. Después generamos la malla. Vean en la parte central de la mina está todo el terreno en plano, simulando una condición inicial. Como en los taludes de la mina es donde me interesa precisión en los resultados, genero una malla más fina en toda esa inmediación. Y aquí pues claramente puede observarse, ¿no? Lo fino de la malla. De hecho, no se logra distinguir la forma de los elementos, pero conforme se alejan las fronteras, tanto laterales como en la parte inferior, el tamaño de la malla va aumentando. Esto les comentaba, el usuario puede indicar cómo va a ser ese cambio gradual o esa transición gradual. Cada color representa un material distinto o en su defecto una etapa que se va a activar o desactivar en una secuencia específica. Posteriormente, condiciones de carga, condiciones de contorno.
Respecto a condiciones de carga, indicar cuál va a ser la dirección de la gravedad. Por ser un modelo tridimensional, la gravedad estaría actuando en el eje vertical, en el eje Z, y por tratarse de un modelo estático, vamos a fijar las condiciones de frontera en los laterales, impidiendo el desplazamiento lateral. Y en la parte inferior se empotra el desplazamiento en las dos direcciones. Para que pues no pueda desplazarse, o en las tres direcciones más bien, para que no pueda desplazarse hacia ningún lado. Únicamente en cierto caso se permitiría el desplazamiento en vertical o el asentamiento generado. Al simular una secuencia constructiva, al realizar un análisis de esfuerzos, lo que puedo hacer es ir desactivando cada una de las mallas conforme voy llevando a cabo la excavación. Aquí vean, inicialmente tengo una malla azul y va cambiando de color conforme voy desactivando cada uno de los niveles. Para esta primera condición, a la hora de realizar un análisis, estoy asumiendo que estamos en un estado de esfuerzos inicial, que hay un equilibrio inicial antes de generar todo el proceso de minería. En la segunda etapa vamos a realizar la excavación secuencial. Inicialmente vamos a obtener un talud de 20 metros de alto con una inclinación de 28 grados. En la tercera etapa es, va a corresponder a nuestro segundo nivel de excavación. Aquí la altura del talud ya aumentó a 40 metros y la inclinación del talud también varió. No sé si aquí logren apreciarlo, pero tenemos un banco. Esta inclinación va a variar entre 34 y 50 grados. En la siguiente etapa de excavación, ahora vamos a tener una profundidad de 60 metros con una inclinación de 44 grados. El resto de las etapas em, se va a modificar pues la altura de las excavaciones. Aquí en la quinta etapa llegamos a una altura de 60 metros con una inclinación de 44 y el resto de las etapas lo que vamos a hacer es la simulación de la explotación del mineral. Por ello, tendríamos que tener un material distinto para simular la extracción o el cambio de propiedad entre los elementos. Em, para cada una de las etapas, por ser un análisis de esfuerzos, puedo pedirle que me vaya calculando los factores de seguridad. Y pues esto me va a ayudar a determinar superficies de falla y el factor de seguridad mínimo. Por ejemplo, aquí, si vemos los resultados, no les muestro los resultados de todas las etapas, solo de la condición inicial o del primer nivel de excavación, perdón, obteniendo un factor de seguridad de 5. Estos factores de seguridad se obtuvieron con el método de reducción de resistencia. Este método lo que consiste en reducir los parámetros de cohesión y fricción hasta el punto de divergencia del análisis, en donde se considera que se ha alcanzado el punto de falla o se ha calculado el factor de seguridad mínimo. Esta herramienta está disponible para modelos bidimensionales y tridimensionales. Por tratarse aquí de un modelo tridimensional, pues es el método que nosotros utilizamos. Em, Aquí vemos que en la tercera etapa el factor de seguridad disminuye porque pues estamos ampliando la altura de los bancos, el factor de seguridad es de 2.2, pero pues seguimos estando dentro de el factor de seguridad mínimo establecido. Para el quinto nivel de excavación se mantiene nuestro factor de seguridad de 2 y en general en todas las etapas un factor de seguridad de 1.7. Entonces, em, vemos que la superficie de falla, aquí es también otra de las ventajas del análisis de reducción de resistencia, nos identifica de manera global la estabilidad de la mina. Nos muestra que la superficie de falla se está generando en estos taludes, donde tenemos un ángulo promedio de 50 grados y pues se recomienda en esta zona, si ya identificamos ese factor de seguridad mínimo, evaluar cuál sería el desplazamiento real mediante un análisis de esfuerzos. Recuerden que estos mecanismos de falla o estas superficies de falla son generados en el punto de falla. O sea, ya cuando los parámetros de resistencia se redujeron lo más posible. Nos hace falta realizar un análisis de esfuerzos para determinar cuál es ese desplazamiento que se está obteniendo y si está dentro de lo recomendable o no.
Aquí, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Más que nada monitorear la zona, tal vez realizar un análisis bidimensional de la sección crítica para evaluar qué es lo que está ocurriendo o tal vez proponer alguna otra inclinación o altura de los bancos o de las bermas. En ese sentido, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, que sería el de minería en tajo, pero pues de forma bidimensional. Aquí el flujo de trabajo es un poco más sencillo. Vamos a generar la geometría. Ya les decía que podemos dibujarla directamente en el programa. Tiene bastantes herramientas CAD para poderlo dibujar o lo podemos importar desde un DXF o un DWG. La parte de los materiales es lo mismo, la ley constitutiva. Lo que va a cambiar en este análisis es la dimensión. Ahora vamos a trabajar con elementos plane strain, con elementos 2D. Generamos la malla. Igual, tengo las mismas opciones para generar mallados más finos en ciertas zonas de interés e ir haciendo un incremento gradual respecto a cómo me alejo hacia las fronteras. En este caso, vamos a ir simulando los diferentes niveles de excavación, pero vean que el resultado que yo necesito es en el talud. Por lo tanto, en todas las capas del talud tengo una malla más fina. No sé si alcancen a distinguirlo, pero el mallado es híbrido. De igual forma, combinación de elementos triangulares o cuadriláteros y el programa va haciendo el ajuste respecto a la distribución de la geometría. Vean que también hay presencia de diferentes unidades geológicas, lo que representaría acá cada uno de los colores y variaciones, ¿no? No únicamente la estratigrafía totalmente horizontal. Condiciones de frontera. Igual que en la parte tridimensional, la dirección de la gravedad como una carga estática, restringimos desplazamientos laterales, únicamente permitir el desplazamiento vertical y en la parte inferior se restringe el desplazamiento hacia ambas direcciones. El análisis. Allí también se realizó un análisis de esfuerzos. En la etapa inicial, considerando lo que es el estado de esfuerzos inicial, que todo está en equilibrio, que tenemos una condición inicial de esfuerzos y posteriormente vamos realizando los niveles de excavación. Por ello, tengo mallas independientes o secciones independientes, que esto previamente está definido desde la generación de nuestra geometría. Todas las líneas horizontales van a representar una excavación y también esta parte de los taludes. Por eso la diferencia de la segmentación para poder desactivarla en ciertas etapas. En esta etapa se realiza el primer nivel de excavación, obteniendo un talud con una inclinación de 25 grados. Y pues de igual forma, en cada uno de los niveles se va evaluando los factores de seguridad. Acá ya tenemos una mina o un talud, perdón, de 180 metros con una inclinación promedio de 22 grados, perdón. También podemos ir realizando la estabilidad tanto de forma global como de forma local. De forma global, no tengo que definir ninguna condición de frontera adicional. Si necesitáramos evaluarlo de forma local, debo restringir el área en donde necesito evaluar ese factor de seguridad mínimo. Para el tercer nivel de excavación, ahora la inclinación es de 63 grados con una profundidad de 240 metros. Para el quinto nivel, vamos a tener una inclinación de 23 grados con una profundidad de 360 metros. De las excavaciones 6 a la 9, lo que estamos tratando de simular es la explotación de los bloques de mineral. Vean acá que tenemos un talud en la etapa 6, un talud superior o superficial, y eso lo vamos a ir desactivando por niveles. Esto quiero que me represente el comportamiento o la excavación del mineral. Y de igual forma, aquí lo vamos siguiendo toda esta secuencia constructiva y también excavando lo que son los bloques inferiores, obteniendo un talud final de esta forma. Ese es otro detalle. Si necesito simular toda la secuencia constructiva, puedo realizarlo de esta manera o tengo mi talud final, a hacer un análisis de estabilidad, pero mediante una solución directa.
En este ejercicio, ya les decía que se calcula el factor de seguridad en cada una de las etapas. De igual forma, se utilizó el método de reducción de resistencia, que la ventaja respecto a otros métodos, dígase equilibrio límite o el análisis de esfuerzos, que también están disponibles en GTS, no tengo que tener noción de cómo va a ser la superficie de falla, ya que el programa la va a encontrar de forma global. Con equilibrio límite también podríamos hacer una comparativa más que nada en modelos bidimensionales, pero tengo que ir asignando cuál va a ser la inclinación de esas superficies de falla y la grilla en la parte superior para determinar el factor de seguridad y a su vez poderlo comparar con reducción de resistencia. En la etapa 1 de este ejercicio, el factor de seguridad nos dio de 3.2. Al finalizar la etapa 6, es decir, antes de la explotación del mineral, se obtiene un factor de seguridad de 1.6 y se observa que la superficie de falla migra hacia la parte inferior del talud. Sin embargo, pues estamos por arriba del 1.5 mínimo establecido. Durante la excavación de los bloques de mineral, ya lo que era la parte inferior, el factor de seguridad va variando entre 1.7 y 1.2, lo cual nos indica que pues tal vez tendríamos algún problema en la estabilidad de la mina, tal vez que se requiera algún tipo de refuerzo o aplicar alguna medida correctiva para mantener la seguridad de la mina, ¿no? Y pues esto antes de continuar con la explotación final. Em, Buscando que nuestro factor de seguridad siempre esté como por arriba del 1.5 mínimo requerido. Este modelo puede calibrarse, hay diferentes herramientas con las que podríamos calibrar el modelo numérico, tal vez modificando los tamaños de la malla, haciendo un poco más lejanas las condiciones de frontera, modificando tal vez las alturas de los bancos y si tenemos lecturas en el sitio, pues es más fácil aún calibrarlo respecto tal vez al modelo constitutivo. Ahora, la forma que yo les había presentado es ejemplos generales de una mina a cielo abierto de manera tridimensional, de manera bidimensional, y aquí les muestro una comparativa utilizando el modelo Hawk-Brown, el que yo les mencionaba que pues es adecuado para la simulación del comportamiento de la roca. Eh, Les voy a mostrar algunas comparativas de forma 2D y, por ejemplo, este primer ejercicio es un modelo que se presentó en el artículo El modelo de reducción de resistencia al corte por el criterio generalizado de Hawk-Brown. En este ejercicio se evalúa la estabilidad de un talud de 10 metros de altura con una inclinación de 45 grados. Y pues en la tabla podemos observar cuáles fueron los parámetros que se ingresaron y cuando estamos realizando el análisis de reducción de resistencia, visualizamos que se obtiene un factor de seguridad mínimo de 1.2, cuando en el artículo se tiene un factor de seguridad de 1.15, entonces pues estamos bastante cercanos. Y también las superficies de falla son bastante similares entre los dos ejercicios, por lo cual podríamos indicar que pues Hawk-Brown es adecuado o es el más adecuado para la simulación de la roca, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si colocamos un estrato horizontal? Con un espesor de 1 metro, está ubicado al pie del talud. Este estrato vamos a considerar que va a estar trabajando con el modelo constitutivo Moore-Coulomb, donde el ángulo de fricción será de 25 grados y a pesar de que en GTS, bueno, más bien en el ejercicio la cohesión es nula, en GTS vamos a indicar un valor de 1 kilonewton metro cuadrado para evitar problemas de convergencia. Realizamos el análisis de reducción de resistencia y vemos que hay la concentración de deformaciones está precisamente en ese pie del talud, obteniendo un factor de seguridad de 1.
La superficie de falla pues es similar entre ambos programas y ahí también les muestro algunas otras comparativas que se mostraban en el artículo respecto a otros criterios relacionados con equilibrio límite, por ejemplo, Bishop y Spencer. Entonces, el factor de seguridad que nosotros estamos obteniendo está también dentro de lo esperado. Les mencionaba al inicio que las superficies de falla las podemos definir como elementos de interfaz o también con cierto espesor para determinar cuál va a ser el material de relleno. Ese ejercicio lo hicimos aquí únicamente aplicando los elementos de interfaz para pues simular las discontinuidades. Esto lo aplicamos en un talud de 11.8 metros de altura con una inclinación de 50 grados. Vamos a considerar tres discontinuidades escalonadas con un buzamiento de 35 grados y con un espaciado aproximado de 88 centímetros. La roca intacta se simula con el criterio de falla de Moore-Coulomb, mientras que las discontinuidades las vamos a simular con los elementos de interfaz. Para definir los parámetros de los elementos de interfaz, que ahí vemos que es la rigidez normal, rigidez cortante, cohesión, ángulo de fricción y la resistencia a la tensión, podemos hacer el cálculo mediante diferentes formulaciones que generalmente lo que nos pide, ya les mencionaba yo, la rigidez normal, la rigidez de corte. La rigidez normal está en función del módulo edométrico, mientras que la rigidez de corte está en función del módulo cortante de la interfaz. Para ambas se considera un espesor virtual que puede variar entre 0.01 y 0.1. Cuanto mayor es la diferencia de rigidez entre el suelo y, en este caso, la discontinuidad, el valor será menor. Para determinar el módulo edométrico, podemos aplicar esta expresión en donde interviene el módulo cortante y la relación de Poisson de la interfaz, que generalmente se considera de 0.45 y esto con el objetivo de evitar errores numéricos. Em, el módulo de elasticidad se puede determinar con esta expresión y para el módulo cortante, con esta de acá, y para el módulo cortante de la interfaz, este se puede obtener mediante un factor de reducción de resistencia y el módulo cortante del material adyacente se podría obtener con esta expresión de acá. Entonces, si comparamos los resultados del modelo aplicando los elementos de interfaz mediante estas formulaciones, vamos a visualizar que se va a obtener un factor de seguridad de 1.05. Si lo comparamos con lo que nos muestra el artículo, tenemos un factor de 1.01 y también nuestras superficies de falla se muestran bastante similares. Aquí en la parte de GTS vemos que los elementos de interfaz, ya que generan un cierto tipo de discontinuidad entre las mallas, el contorno se modifica un poco en comparación con lo que estamos viendo en Phase 2. Pero en general el factor de seguridad y los contornos de falla son bastante similares. Otra forma de visualizarlo es mediante un espesor equivalente. Aquí estoy haciendo un zoom en esta área porque debido a las dimensiones del modelo, pues no se alcanza a distinguir el espesor que estamos utilizando para la discontinuidad. Eh, para este caso, se deben determinar las propiedades del material de relleno a partir de las propiedades asignadas a los elementos de interfaz, para que pues tengamos una congruencia entre el elemento de interfaz y las propiedades equivalentes que se les está aplicando al material de relleno. Aquí están los parámetros que nosotros estamos utilizando. De igual forma, si realizamos una comparativa, aquí es un poco más visible el comportamiento del material de relleno por las propiedades que estamos asignando. Hay una mayor concentración de las deformaciones angulares y el factor de seguridad
es de 1.05. En el artículo es de 1.01, o sea, respecto a magnitud del factor de seguridad, estamos dentro del rango y pues al final, si vemos cuál sería la superficie de falla, pues también podremos indicar que se acerca a lo que se está manejando en el artículo. Y bueno, como un último ejemplo respecto a la parte de minería a cielo abierto, podemos utilizar propiedades equivalentes de Hawke-Brown, pero aplicadas al modelo constitutivo de Moore-Coulomb. El doctor Fernando Poel menciona en el artículo la linealización del criterio de Hawke-Brown en el análisis de estabilidad general de taludes en roca, que debido a la envolvente o a que la envolvente de falla de Hawke-Brown no es lineal, se dificulta un poco el cálculo del factor de seguridad, por lo que generalmente se realiza una linealización del criterio de Hawke-Brown con el fin de obtener la envolvente equivalente de Moore-Coulomb. Para ello, pues es necesario una simplificación que permita linealizar la envolvente de Hawke-Brown y eh, visualizar que pues nuestras ambas superficies están bastante similares con softwares analizados diferente, pero utilizando las mismas propiedades equivalentes. Aquí me faltó ponerles la tablita de los materiales, pero de manera general se obtiene el mismo comportamiento. De aquí me gustaría mostrarles eh, un poco lo que sería el modelo de la mina tridimensional. Lo que ya les comentaba, cada uno de los colores es una etapa distinta que se va a ir activando o desactivando, concentración de elementos en la parte central del modelo, el cambio gradual hacia las fronteras y en este caso lo que nosotros hicimos fue un análisis de etapas constructivas. Cuando son múltiples las etapas que vamos a estar simulando, no necesariamente en minería a cielo abierto, sino también en subterránea, podemos organizar nuestras mallas respecto a una secuencia. Y cuando vamos a asignar todo ese proceso constructivo, pedir a partir de un wizard que ciertas mallas se activen o se desactiven para toda la secuencia. Aquí no son tantas las mallas que vamos a utilizar, pero en un modelo de minería subterránea, ya les mencionaba yo, pues es un poco más complejo visualizarlo. Respecto a la parte de geometría, y la generación de los elementos de las mallas, hay algunas herramientas que me permiten verificar que mi geometría está correctamente conectada. Por ejemplo, ahí vemos todo lo que es el exterior de la mina. Tenemos diferentes bloques para considerar el comportamiento de los elementos o el material que va a tener distinto cada uno de los bloques. El mineral que estoy simulando que se va a excavar en la parte interna, voy a ocultar aquí lo que sería la mina. Estoy simulando que este bloque va a ser el mineral que necesitamos extraer de acuerdo al proceso constructivo de la mina. Y la excavación realizada, obviamente aquí está súper idealizado, pero realizado como por niveles. Aquí podemos ir incluyendo cada uno de los niveles, la inclinación de cada uno de los bancos, la altura y esto se puede subdividir en muchísimas más etapas. De hecho, si lo importamos a partir de los modelos de bloques que yo les mencionaba, pues esto se vuelve un modelo un poco más complejo. De aquí, lo que puedo hacer es verificar que todo esté correctamente conectado. Hay algunas herramientas como esta de Check Duplicate que me permiten verificar que todos los elementos estén en contacto. Los elementos sólidos, dos superficies de elemento sólido, van a convertirse en una superficie naranja, lo que me indica que la geometría está en contacto, que este estrato superior está en contacto con todo lo que sería la mina y consecuentemente cuando realice el mallado, pues no voy a tener problemas en la conexión de todos estos elementos. Una vez verificado esto, voy a ocultar todas lo que son las geometrías y quiero que vean los niveles de excavación igual segmentados. Cada color de malla indica una etapa distinta. Acá en la parte inferior lo que va a representar el mineral que lo tenemos de este lado. Dejen ocultar las excavaciones.
el mineral. Aquí todo conectado. Vean, si nos acercamos, todos los nodos de esta primer malla, de este primer nivel de excavación del mineral, está en contacto con el segundo nivel y esto a su vez debería de estar en contacto con nuestros niveles de excavación. Aquí, si nos acercamos a esta parte, todos estos elementos sólidos, por tratarse de un modelo tridimensional, están en contacto. Y los elementos de la roca 1, la roca 2. ¿Listo? Aquí me falta el banco. Entonces, todo esto debe estar conectado para evitar problemas de convergencia. Las mallas, aquí voy a mostrar a pedirle que me muestre las mallas de acuerdo al material que se asignó. Vean que el mineral lo tenemos con un color distinto y al activar todos los niveles de la excavación se sigue manteniendo la unidad del banco. Voy a ocultar cierta parte de los elementos de la malla para que vean que al interior está la propiedad que le corresponde y adicional que vean la conexión de todos los elementos. Vean aquí toda la propiedad de lo que estoy simulando como el mineral y el contacto con el resto de los elementos. Voy a girarlo un poco. Ahí está. ¿Sale? Si les digo, hay múltiples herramientas para verificar que nuestra malla esté correctamente conectada antes de comenzar con nuestro análisis, para evitar que el análisis esté demasiado tiempo tratando de converger y nunca se alcance. Por ejemplo, aquí voy a prender el ID de los nodos y vean que tenemos un solo ID por cada nodo. Eso también es una revisión rápida de que todas las mallas están conectadas y no tengo ningún elemento libre. Si vuelvo a prender todos los elementos que ocultamos de este lado y voy a ocultar el ID de los nodos, lo que vamos a visualizar es los bordes libres de la malla. Esa evaluación me va a permitir verificar únicamente el contorno de la malla y no tener ningún elemento interno que pueda complicar la revisión. Denme un segundito. Y mientras también les muestro el modelo de forma bidimensional. Aquí lo voy a girar para que vean que es el 2D. Es la sección media que ahorita yo les estaba mostrando en el modelo tridimensional, que también eso se puede hacer. Tengo la parte tridimensional y de ahí saco diferentes cortes para el análisis de ciertas secciones en particular. Aquí lo que me faltaba mencionarles en el otro ejercicio son las condiciones de frontera. Estas se asignan de forma automática y en este ejercicio, por ser 2D, las condiciones que vieron inicialmente, las superficies de deslizamiento virtual, las vamos a ir realizando para cada uno de los niveles de excavación. Esto me ayuda a corroborar va a ser la superficie de falla respecto a cada uno de los taludes. La ventaja es que no me va a determinar únicamente la superficie de falla global de todo el modelo, sino que puedo ver la superficie de cada uno de los lados de la mina, no únicamente el factor de seguridad mínimo. No sé si me explico, porque reducción de resistencia, supongamos que el factor de seguridad está en el talud derecho, únicamente me va a mostrar la superficie de falla de ese talud. Y con este método de análisis de esfuerzos, lo podría ver en ambos lados. Una de las herramientas que yo les mencionaba de esta, eh, no, perdón, mm, perdón, SRM inclusión. Esta me permite seleccionar ciertos nodos de la malla para que ahí nos determine cuál va a ser el factor de seguridad, con lo cual podríamos hacer una evaluación local. Listo. Voy a prender todas las mallas. Vean que se fue generando cada línea de deslizamiento para los diferentes niveles de excavación. ¿Qué más? Las cargas. La carga estática, la única que vamos a estar manejando es la dirección de la gravedad.
Aquí se indica que pues la gravedad va a estar actuando en el eje vertical y en este caso en el eje Y por tratarse de un modelo 2D. En este ejercicio también se realizó un análisis de esfuerzos, pero aquí sí quiero mostrarles todos los análisis que pueden realizar. Esfuerzos, filtración y estabilidad, consolidación totalmente acoplado, esfuerzos más una etapa final de tiempo historia no lineal, algunos análisis térmicos y esta última actualización, esfuerzos, filtración, estabilidad y terminar con un tiempo historia no lineal. Esto pues también nos va a ayudar un poco a pasar de la parte estática a la dinámica en un mismo caso de análisis si queremos ir considerando toda la secuencia constructiva. Aquí lo que hicimos fue análisis de esfuerzos. Déjenme mostrarles, por ejemplo, el análisis de la excavación 1 pidiéndole cuál va a ser el factor de seguridad para cada una de las etapas. El análisis de la excavación 2, simulando excavación 1 más excavación 2, pero en esta segunda excavación pedirle factores de seguridad con el análisis de esfuerzos. Y por ejemplo, en el último nivel de excavación, voy a mostrarles acá. Esta es mi condición inicial, lo que yo les mostraba en nuestro flujo de trabajo. Todo está en equilibrio, inicializamos desplazamientos, inicializamos esfuerzos y vamos simulando, no sé si alcancen a verlo de este lado, vamos simulando los niveles de excavación. En el último nivel de excavación se solicita que nos evalúe cuál es el factor de seguridad del talud derecho y en una siguiente etapa del talud izquierdo para obtener el factor de seguridad de manera independiente y también el factor de seguridad mediante reducción de resistencia, que podemos activarlo en esta zona. Listo. Y acá el otro detalle es los casos de análisis. Podemos crear múltiples casos de análisis en un mismo modelo. Como lo vemos aquí, vamos a ir simulando cada nivel de excavación y cada uno lo hacemos de forma independiente. Y esto sería siguiendo una secuencia constructiva. Vean acá, me aparecen todas las etapas que tengo de este lado. Pero también puedo hacer un análisis de estabilidad, ya sea con reducción de resistencia o de análisis de esfuerzos, de mallas en específico, sin considerar todo el estado de esfuerzos. Em, Puedo realizar otros análisis, por ejemplo, un estático no lineal para evaluar el estado de esfuerzos de una etapa en particular, un análisis de valores para obtener modos de vibrar, espectros de respuesta, tiempo historia no lineal, 2D lineal equivalente, consolidación, filtración. Todas estas son soluciones directas que pues también las tenemos disponibles en el software. Al visualizar los resultados, vamos a ver resultados para todas las etapas que se consideraron. Aquí voy a ir al último nivel aquí por ejemplo, los desplazamientos totales. Voy a ocultar todo lo que son las condiciones de frontera, que son las líneas de deslizamiento, nada más para que nos permitan visualizar resultados. Y aquí no tenemos ningún tipo de desplazamiento porque estamos asumiendo que es nuestra condición inicial de equilibrio. Posteriormente vamos desplazándonos sobre esta barra. Voy a quitar la deformación y nos va mostrando cuál va a ser ese contorno de desplazamientos o esas superficies de deslizamiento o superficies de falla. En este caso, aquí la superficie de falla calculada con el método de reducción de resistencia. ¿Listo? Si quisiéramos evaluar la superficie de falla con el método de equilibrio límite, vamos aquí a SAM y tendría que pedirle cuál va a ser el análisis, que en este caso sería el mineral, y de qué etapa de la que quiero visualizar resultados. Ahora, regresando al modelo 3D, ahí perdón por estar entre un modelo y el otro, pero tengo varios modelos abiertos, entonces para ir ahorrando un poquito de tiempo. Listo, ahí lo único que quité fue el ID de los nodos y voy a volver a prender todo el modelo. Y ahora lo que quiero que vean en análisis es la misma secuencia que traíamos del modelo bidimensional. Lo editamos
para ver nuestra condición inicial. Aquí ya están asignadas, pero solo que no las tengo visibles, las condiciones de frontera y el peso propio. Posteriormente, los diferentes niveles de excavación. Ahí se puede visualizar el contorno amarillo que eh, estamos simulando lo que es la explotación del mineral y el último nivel de excavación. Y les mencionaba que pues de aquí podemos obtener esas secciones críticas para el análisis 2D. Listo. Aquí lo abrí para mostrarles algunos detalles de la malla, que era lo que íbamos a revisar. Para verificar que todas nuestras mallas estén conectadas, aquí puedo hacerle con el Check Mesh Topology, que me muestre las caras libres en color naranja y lo aplicamos. Nosotros sabemos que al interior de la mina tenemos los diferentes niveles de excavación y también tenemos el volumen que va a representar el mineral. Al visualizar este contorno no debe de haber ningún elemento dentro, porque si lo hubiera, quiere decir que ese elemento está libre y que me va a generar problemas de convergencia. Que está libre es decir que sus nodos no están conectados con el resto de la malla. Como puede observarse aquí, la malla está totalmente bien conectada porque únicamente me está mostrando todos los bordes externos de mi modelo. ¿Listo? Visualizando esta malla de que está bien conectada, pues puedo continuar con la definición del proceso constructivo, que era lo que les acababa de mencionar, mediante el análisis de esfuerzos. Posteriormente, el caso de análisis como una solución de etapas constructivas. Y déjenme regresar al 2D. Espérenme que todavía está trabajando. Listo. Bueno, eh, démosle un momentito. Ah, quiero regresar a la presentación. Ahorita del 2D lo que me queda pendiente es mostrarles las superficies de falla con el análisis de esfuerzos. Entonces, continuando aquí con la parte tridimensional, puede realizarse el análisis de la mina de forma 3D y de aquí ya les mostraba yo realizar como diferentes cortes para obtener esas secciones críticas y de igual forma pues evaluar cuál va a ser esa superficie de falla. Se pueden incluir diferentes inclinaciones, pues en general cualquier tipo de geometría que ustedes necesiten y en la parte tridimensional pues también la variación topográfica. Listo. Ahora, continuando con la parte de minería subterránea. El flujo de trabajo es bastante similar a lo que ya habíamos mostrado en la minería a cielo abierto, pero aquí hay algunos detalles que tenemos que cumplir con modelos tridimensionales. Por ejemplo, la parte de la topografía. Ya les mencionaba que si traemos las curvas de nivel o las superficies de algún otro software, tenemos que hacer la conexión con el resto de nuestro modelo. Aquí lo que vamos a hacer es la simulación de una discontinuidad que se varía el espesor entre 3 metros y 13 metros. Em, en la discontinuidad de 3 metros, ese plano no alcanza a tocar la estructura que tenemos al interior, pero cuando aumentamos el espesor a 13 metros, alcanzamos a tocar la parte de la clave del túnel y de esta parte de acá. Entonces, nuestros resultados de desplazamiento, de esfuerzos, de formaciones, se ven afectados por la presencia de ese plano de discontinuidad. Y también vamos a tener un plano en esta zona amarilla, no sé si lo alcanzan a distinguir, si no ahorita lo vemos en el modelo, como dos tipos de roca diferentes, ¿no? Entre la parte superficial y la parte inferior. De aquí, este es un modelo bastante idealizado, muy, muy sencillo, pero también podemos importar modelos mucho más complejos de todos estos programas que yo les mencionaba. Para traerlos ya como elementos sólidos y estos elementos convertirlos en GTS, en modelos de bloques
que sean compatibles ya con GTS y con el resto de las estructuras que vamos a tener. Estos son algunos de los elementos que se trabajaron en la mina del Teniente. Ya les mencionaba al inicio que también se simuló con el software y pues vean el detalle, ¿no? De cada uno de ellos y la complejidad para poder continuar con la parte tridimensional del modelo y la simulación adecuada del proyecto. Respecto a modelos constitutivos, pues son lo mismo que nosotros ya traíamos, cuál es la ley constitutiva para cada una de las rocas que vamos a tener presentes, o en este caso el plano de discontinuidad. Aquí les voy a mostrar los parámetros que tenemos para la roca superficial simulada con el modelo constitutivo de Hawk-Brown. En la parte inferior vamos a tener una roca con el modelo constitutivo Moore-Coulomb utilizando propiedades equivalentes. Y el plano de discontinuidad, de igual forma, lo vamos a simular con Moore-Coulomb. Aquí se ve un poquito más claro el plano de discontinuidad a 3 metros y a 13 metros, o sea, lo estamos considerando como un material de relleno, no como un material de interfaz, aunque ya lo vimos anteriormente, también se puede simular como una interfaz. Cuando la discontinuidad tiene el espesor de 13 metros, a esta capa inferior únicamente le hacemos el cambio de propiedad para que considere el mismo comportamiento que la discontinuidad y no en la parte superior que sea como la roca superficial y en la parte inferior como la roca masiva, sino hacer esa transición. Y eso lo hacemos en el mismo modelo, no es necesario como generar un modelo adicional, aunque también se puede. Respecto a la propiedad, ya lo veíamos anteriormente, propiedades unidimensionales para lo que es el sistema de anclaje. Podemos utilizar elementos embedded truss para no tener que conectar cada uno de estos nodos con el terreno. Los elementos shell, que es el revestimiento, el concreto lanzado, los elementos cascarón, aquí abajo se puede visualizar un poco mejor y los elementos tridimensionales. Aquí vemos como el corte que yo les hice en la mina a cielo abierto, pero ahora en la mina subterránea, la parte de la roca superficial en la malla verde. La malla azul también es parte de la roca superficial y la malla naranja es la roca masiva. Aquí se observa también estas dos mallas que van a funcionar como nuestros planos de discontinuidad, variando el espesor entre los 3 metros y los 13 metros. Y por acá al centro está todos los túneles, conexiones, cavernas y demás, que si se dan cuenta, también está la malla un poco más fina, porque pues al final es donde nos interesan los resultados. Y la malla azul va siguiendo esa conexión de los elementos. Respecto a los temas que faltan, mallas, cargas, condiciones de frontera, condiciones de contorno, análisis y la visualización de los resultados, lo vamos a ver dentro del modelo. Y aquí lo vemos un poquito más claro. Em, el modelo con el plano de discontinuidad. Si giramos un poco el modelo para ver el plano de discontinuidad, vean acá que la discontinuidad tiene el espesor de los 3 metros y acá, de igual forma, girándolo, vamos a tener el plano de discontinuidad con un espesor de 13 metros. De aquí les voy a mostrar que esto se vuelve un poco más complejo respecto a la geometría, porque en la geometría vamos a tener más elementos, líneas guía, superficies, pues básicamente todo lo que sea necesario para poder definirlo. Aquí, por ejemplo, voy a aprender lo que son los elementos sólidos y las superficies. Vean, a partir de estas superficies, estas yo las traje de un DXF, esta también la traje de un DXF. Con ello dividimos el cubo original para que considere la variación topográfica y en este caso la conexión o la superficie interna eh, real, ¿no? Y con estas superficies en verde
generamos los planos de discontinuidad con un espesor de 3 metros y el otro de 10. Entonces, al final, si a ambas superficies se les coloca la propiedad de la discontinuidad, pues vamos a tener la discontinuidad de 13 metros. También vamos a tener lo que son todas las conexiones de los túneles como elementos sólidos. Esto puedo traer las secciones a partir de un archivo CAD, extruirlas, rotarlas respecto a una línea guía o en su defecto, si toda esta parte ya la tienen como elementos sólidos en algún otro software, pues la podemos importar. El detalle de acá es la conexión entre todos los elementos. Vamos a hacer esta misma revisión que hicimos con el modelo de la mina, verificar que todos los elementos estén conectados aquí con la herramienta de Check Duplicate. Aplicamos y vemos que en la parte de la roca superficial está en contacto con los planos de discontinuidad, lo mismo que el segundo estrato y lo mismo que la parte de todos los túneles con el terreno. Esta revisión sí o sí se tiene que realizar para verificar que todo esté correctamente conectado, que no tengamos ningún tipo de conflicto a la hora de generar las mallas. Déjenme, miren, por ejemplo acá, en la parte superior del túnel pareciera que los elementos no están conectados. Déjenme ver si es un tema por la transparencia de la geometría. Eh, Voy a seleccionar todo y modificar la transparencia a opaco. Ahí está. Lo tenía con cierta transparencia para que también ustedes vieran eh, el interior del modelo y todos los sistemas que se consideraron. Ahí sí lo aplicamos. Ahí está, por ejemplo, la conexión de los elementos. Y acá mmm, vamos a ver. Déjenme ocultar la geometría en las mallas. Déjenme ocultar también las anclas y respecto a las mallas, em, acá, los elementos libres. Listo. Y acá no hay ningún elemento libre al interior. Lo que vemos al interior son parte de la geometría, pero dejen ocultar todas las geometrías. Y también modificar la transparencia. Listo. Entonces ahí no se observa ningún elemento al interior de la malla. Esta concentración de elementos son debido a los planos de discontinuidad, pero no hay ningún elemento que nos pueda ocasionar algún problema de convergencia. Y lo que les mencionaba es que si giramos el modelo, aquí se ve un poco cómo es la simulación del plano de discontinuidad. Y cuando tenemos la discontinuidad de los 3 metros, de los 13 metros, ahí sí está tocando. Voy a ocultar estas dos mallas que son en la parte inferior. Ahí está. Ahí están todas las estructuras. Si nos acercamos, vemos también lo fino de la malla y la conexión con los estratos. Todos estos elementos deben estar conectados para
les mencionaba no tener ningún tipo de problema en la convergencia de los resultados. Y de aquí, este modelo lo tengo abierto, tendría que cerrarlo. De aquí podemos ver, bueno, ese es otro detalle. Aquí no simulamos la secuencia constructiva, por eso también las conexiones las vemos con un color de malla. Voy a ponerle de acuerdo a las mallas. Cada uno de estos segmentos es una malla independiente, pero no precisamente por la secuencia constructiva, sino por la generación en sí del modelo. Si nosotros quisiéramos la simulación del proceso constructivo, longitudes de avance, el proceso de excavación y demás, tendríamos que irlo segmentando y la simulación del proceso constructivo en sí. Aquí lo que realizamos fue un análisis de esfuerzos con dos etapas. En la primera, donde tenemos la condición inicial, que todo está en equilibrio, como ya lo veníamos viendo anteriormente, y en la segunda, que se hace toda la excavación de los túneles, aquí lo vemos, ya nuestra malla cambió de color, o más bien se desactivaron las mallas azules, que son todo el túnel, pero como volumen, y únicamente estamos activando el concreto lanzado, que es la malla en gris. Es como las únicas dos etapas que se realizaron. También podríamos realizarlo mediante un análisis lineal equivalente si queremos hacer esa única simulación o, no sé, hacer como algún análisis específico de factor de seguridad, con el método de reducción de resistencia o algún análisis pseudoestático, no sé, algo en específico, ¿no? Podríamos hacerlo de esa forma. Eh, y de aquí podemos ver resultados. Déjenme prender todas las mallas que me faltaron por acá, que eran las de la roca. Listo. Y en los resultados podemos ver resultados de desplazamientos, de esfuerzos, de formaciones, resultados en los elementos shell. Ahí, por ejemplo, el resultados del desplazamiento total, realizar cortes. eh, Denme un segundo. Ahí está. Realizar cortes en diferentes planos, en diferente dirección, y pues esto con el objetivo de comprender de mejor forma cuál es el resultado que estoy obteniendo. Visualizar estas concentraciones de esfuerzos para verificar tal vez si tenemos algún tipo de estallamiento de roca, verificar si el revestimiento pues está cumpliendo con lo prescrito, con su diseño, o necesitamos algún tipo de reforzamiento específico. Este, estos resultados igual los podemos ver en cierto tipo de animaciones, eh, hacer recorridos virtuales y me parece que por aquí, mm, aquí, miren, por ejemplo, déjenme ver si ahí podríamos hacer recorridos al interior de los túneles, teniendo ya como base una línea guía que me permita hacer pues el recorrido al interior, ¿no? Este resultado de desplazamiento, pero podríamos cambiarlo a de esfuerzos, deformaciones, no sé, algún otro resultado en específico para evaluar el comportamiento pues desde el interior del túnel o de las galerías o en general del modelo. Eh, y bueno, déjenme ver del modelo. mm, Listo. Entonces, de acá les muestro como a grandes rasgos los resultados o la comparativa de resultados entre tener la discontinuidad de 3 metros,
que tenemos un desplazamiento total de 0.012 metros, mientras que al considerar una discontinuidad de 13 metros, que yo les mencionaba que justo pasa por esta parte de la galería y este par de túneles, los desplazamientos aumentan y de hecho pues ahí se ve claramente en donde ya se ve afectado por la presencia de la discontinuidad, que es justo en esta zona de aquí. Ujú. En este ejercicio, la discontinuidad la simulamos como un material de relleno, pero recuerden que también se puede simular como elementos de interfaz y no necesariamente pueden o están obligados a realizar análisis de todo, de todas las conexiones y de todas las galerías. Lógicamente que pues si consideran un mayor volumen, pues van a tener resultados de más elementos, pero también pueden hacer análisis sencillos de secciones cortas, por ejemplo acá, eh, la parte de la discontinuidad simulada con un plano de interfaz y la simulación de las longitudes de avance. Igual aquí las conexiones con galerías, aquí se ve un poquito mejor el revestimiento de los túneles, cómo se ve afectado por el cruce del plano de discontinuidad, obtener tal vez fuerzas axiales de las anclas, en los marcos de acero, fuerzas axiales, cortantes, momentos, y todo esto pues con el objetivo de realizar el diseño óptimo. Aquí vemos esfuerzos principales, lo que yo les mencionaba en los recorridos virtuales, ver esas concentraciones de esfuerzo principal y que no estemos sobrepasando como los límites permisibles, ¿no? Igual con las escalas podríamos irlo segmentando. Em, Otro de los ejercicios, variaciones, una mayor cantidad de variaciones de la estratigrafía y hacer modelos cortos de las secciones que nos interesan. Por ejemplo, los niveles de transporte. Pues estos son fundamentales para garantizar el flujo de material hacia la superficie, que éste se realice sin ningún tipo de obstáculo y evaluar cuál sería su comportamiento durante el periodo de operación. Aquí igual pueden visualizarlo, el revestimiento, los marcos como elementos unidimensionales y pues obtener resultados para todos estos elementos. La secuencia constructiva, si es que también se quiere simular, y pues la generación de cortes para un mayor entendimiento de lo que estamos realizando. Estos modelos que yo les estoy presentando son modelos tridimensionales, pero la minería subterránea no se limita a ese tipo de modelos 3D. También lo podríamos realizar de forma 2D. Lo que pasa es que en estos análisis 2D lo que estamos analizando es una sección crítica. El programa, por considerarlo como de formación plana, va a asumir que esta sección va a todo lo largo del modelo y pues realmente no ocurre así, por eso podemos complementarlo con la parte tridimensional. Este ejemplo es del artículo Análisis de excavación de una mina subterránea, El Toro, por medio de elementos finitos. Y en esta mina se utilizó el método de explotación de realce por subniveles. Inicialmente se definieron tres niveles de bloques de explotación, que son los que tenemos en la parte superior. Y pues con el paso del tiempo se proyectaron dos niveles a mayor profundidad, lo que hacía forzoso realizar un análisis de estabilidad del macizo rocoso, considerando pues la explotación de los bloques inferiores bajo la interacción de los bloques que ya existen. En este ejemplo se consideró el modelo constitutivo Hawk-Brown con las propiedades que yo ahí les muestro en pantalla y pues aquí dentro de los resultados se evaluaron diferentes configuraciones geométricas de los dos últimos niveles de los bloques con el fin de determinar cuál iba a ser la sección óptima que ofreciera estabilidad y también que permitiera extraer el mayor volumen de reserva mineral. Al considerar estas cámaras de 45 por 45, los pilares tendrían una separación de 15 metros. En estas, con esta consideración, el desplazamiento era de 20 centímetros y se obtenía un factor de seguridad de 1. Entonces,
pues se generaban deformaciones angulares en la parte inferior, en el último nivel de los bloques de explotación. Los autores comentaron que debido a la presencia de las excavaciones que ya están previamente realizadas y con el objetivo de considerar su efecto sobre el modelo numérico, no se consideró un estado de equilibrio inicial. Por tal razón y con el objetivo de comparar nuestros resultados, en la condición inicial no se inicializaron o no se borraron desplazamientos y se obtuvieron desplazamientos aproximados de 47 centímetros. Ahí vemos la comparativa entre los dos software, GTS y el utilizado en la tesis o en el artículo más bien, y pues vemos que los contornos de deformación la magnitud de los desplazamientos generados es bastante similar. Ahora, se hizo una siguiente consideración teniendo en cuenta eh, un poco más finas las cámaras y reduciendo el espesor de los pilares. En este caso, los pilares iban a tener un espesor de 10 metros. Esta modificación generaba un desplazamiento de 8 centímetros, como lo vemos aquí en esta imagen, y estas deformaciones angulares, de igual forma en el último nivel o el último nivel de los bloques. El factor de seguridad aumentaba a 1.25, pero pues no era el ideal todavía, ¿no? Se evaluaron los factores de recuperación de todas las secciones consideradas y se observó que eh, se obtenía un mayor factor de recuperación con esta distribución de un 66%, pero a comparación de la otra sección que se obtenía un factor de recuperación del 75% porque pues las cámaras eran más amplias, sin embargo los factores de seguridad eran inferiores y pues el desplazamiento también era mayor, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicio también nos ayuda a identificar la optimización de nuestros proyectos. La ventaja de realizar diferentes simulaciones nos ayuda pues a tomar decisiones un poco más conscientes de qué es lo que podría pasar si optamos por cierta solución o cierto mejoramiento, ¿no? Encontrando pues que nuestros resultados de esfuerzo y desplazamiento se encuentren dentro de un rango admisible y sobre todo pues que se esté cumpliendo con la normativa vigente. Eh, Déjenme ver si acá. Este modelito es el último que les quería mostrar. Aquí vamos a poner el caso de análisis. Vean que nos va a generar resultados para todos los casos de análisis. Únicamente quiero ver el último nivel. ¿Cuál es la etapa en la que quiero evaluar el factor de seguridad? Y cuál es la condición. Entonces ahí podemos decirle que nos muestre el factor de seguridad mínimo. Eh, Voy a cambiarle el tamaño de los factores y aquí no sé si alcancen a notarlo, pero ahí está, ahí ya la estoy haciendo un poco más grande. Esta sería nuestra superficie de falla con el método de análisis de esfuerzos. Lo que yo les decía es tener una noción de cuál va a ser mi superficie de falla global, que lo estamos viendo con el contorno de desplazamientos de reducción de resistencia, dibujar nuestras líneas de deslizamiento y también nuestra grilla superior. Aquí el factor de seguridad es de 1.15 con el análisis de esfuerzos y con el de reducción de resistencia de 1.27. Aquí, al realizar un análisis de esfuerzos, puedo obtener dos etapas. Una donde me va a mostrar el desplazamiento real en esa etapa y una segunda etapa donde me muestra las superficies de falla debido a la reducción de los parámetros, que es donde me está generando ese factor de seguridad mínimo. Entonces, aquí tenemos, les recuerdo, 1.15 con el análisis de esfuerzos, análisis de esfuerzos, y de 1.27 con el método de reducción de resistencia. ¿Listo? Entonces, eso es más que nada
lo que les quería mostrar, les quería compartir, todas las bondades que tiene el programa para realizar una simulación numérica. Y pues ya como conclusiones, el análisis numérico es una herramienta poderosa y accesible para enfrentar los desafíos de la ingeniería minera, tanto en minería en cielo abierto como en minería subterránea, como lo vimos en todos los ejercicios de esta sesión. Permite simular con precisión el comportamiento del terreno, los procesos constructivos y el efecto de los distintos tipos de sostenimiento. Ya les mencionaba el revestimiento de concreto lanzado, los marcos de acero, los sistemas de anclaje o los pernos. Y pues esto nos ayuda a comprender de mejor forma la interacción entre todas estas estructuras y el entorno geomecánico. E incorporar este tipo de análisis a los proyectos mineros no solo va a mejorar la seguridad y la eficiencia operativa, sino que también puede contribuir a una toma de decisiones más fundamentadas. Esto, como lo vimos al inicio, el objetivo es prevenir fallas y proteger la vida de nuestros trabajadores, ¿no? Las vidas humanas. Pues es lo que les quería comentar. Am, Muchas gracias por su tiempo. Este, Voy a dejar am, espacio para algunas preguntas y de momento también les dejo nuestros contactos. Síganos ahí en Facebook, en LinkedIn. Continuamente estamos realizando webinars o ustedes ya lo vieron, estamos en diferentes puntos de América Latina. Estamos este segundo semestre del año muy movidos respecto a cursos. Vamos a tener cursos en Brasil, en Argentina, me parece que en Perú. Entonces, para que tengan ahí como la información, sí les recomiendo que sigan nuestras páginas. De igual forma, al registrarse al webinar, pues ya en automático les vamos a comenzar a enviar información. De repente una llamadita para ver si ustedes están interesados en conocer un poquito más a fondo el programa. Y pues aquí también les dejo mi contacto, y el de mi compañero Axel Lee. Si necesitan, no sé, hablar algo en específico, aquí se vieron como muchos temas, quería que tuvieran la noción general de todo lo que pueden realizar con el programa, pero si quieren ver algo en específico, también podemos reunirnos para platicarlo más a detalle. Este, Listo, déjenme ver. Mm, Preguntan qué instrumentación geotécnica se recomienda colocar en las minas subterráneas a fin de contar con los parámetros requeridos por la modelación. Como lo vimos en la sesión, lo que necesitamos es alimentar el modelo constitutivo, realizar el ensayo pertinente para obtener los modelos o los parámetros que me definan el Hawk-Brown, por ejemplo, o si se van a utilizar las propiedades equivalentes, pero pues al final sí es determinar esos parámetros. Y adicional, si estamos hablando un poquito de la instrumentación, yo les mencionaba que si se tienen lecturas, no sé, cada semana, cada mes, de nubes de puntos, estas las podemos también traer a GTS para ir actualizando nuestro modelo y calibrarlo de la mejor manera posible. Mm, el video se les va a compartir, yo creo que la próxima semana. Lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube y de igual forma a quien esté interesado de recibirlo me puede enviar un correo o un mensaje y ahí se los compartimos. Me preguntan cómo evaluar la acción sísmica, de forma pseudoestática o con la implementación de acelerogramas. Puede ser de ambas maneras. Por ejemplo, si quieres considerar la parte pseudoestática, lo vamos a ingresar como una carga. En lugar de definir en qué dirección va a estar la gravedad, que sería el eje vertical, el eje Z en este modelo por tratarse de un modelo tridimensional,
lo estaríamos ingresando en el eje horizontal, ya sea en X o Y. Y lo que vamos a ingresar es el coeficiente sísmico, 0.25G, por ejemplo, o si quieres alguna combinación en las dos direcciones. De esta forma, y mediante el análisis de esfuerzos, realizarías el análisis pseudoestático. Si ya quieres un análisis tiempo-historia, lo que vamos a hacer es incluir la aceleración del terreno. Puede ser en cualquiera de las direcciones y agregar la función. Si la función la tienes en un archivo de Excel, puedes copiar y pegar los datos o seleccionar alguno de los registros ya precargados en la base. Por ejemplo, ya indicarle, el flujo de trabajo es un poco distinto porque estamos hablando de condiciones de frontera, ya sea elásticas o viscosas. También pueden ser condiciones de frontera compatibles. Ya no van a ser las condiciones estáticas que traíamos en estos ejercicios. Adicional, tendríamos que realizar un análisis inicial de eigenvalores para obtener los modos de vibrar y posteriormente, en el caso de análisis, definir que se trata de un análisis tiempo-historia, definir cuánto tiempo va a durar tu análisis, cuántas etapas quieres, cuántos segundos, el incremento de los segundos respecto a tu registro sísmico. Y acá en el análisis control, el amortiguamiento del terreno para considerarlo en el comportamiento, ¿no? Esto si fuera un análisis directo, pero también tienes la opción de realizar un análisis secuencial de esfuerzos más tiempo historia no lineal. Entonces ahí lo agregamos. eh, y por acá le decimos que sea mediante unas etapas constructivas. Y ahora sí, igual incluir la parte de las condiciones del amortiguamiento, la parte de la condición general. mm, y definir como toda esa secuencia constructiva. Dame un segundo. El tiempo para cada una de las etapas. Y aquí, esta es la ventana que estaba buscando. El periodo encontrado a partir del análisis de eigenvalores, los periodos y el amortiguamiento para tu modelo. Esto es mediante un análisis de esfuerzos y tiempo historia. Puedes variar toda la secuencia constructiva de esfuerzos y terminar con el tiempo historia, indicando cuánto sería el tiempo. Pero se tienen las dos opciones. Em, Me comentan los elementos finitos de cuántos puntos están constituidos. Pueden ser elementos de orden lineal, que es un nodo en cada vértice, o pueden ser elementos de alto orden, que vamos a tener 15 nodos por elemento. Y te va a considerar un nodo intermedio entre los nodos de los extremos del elemento. Aquí, por ejemplo, tenemos un nodo, pero en cada vértice. Si cambiamos la malla a que sea de alto orden, eso lo hacemos desde acá, desde Mesh 3D. Lo siento, es que le estoy... Acá te lo muestro. En 2D vamos a las propiedades avanzadas y que sea de alto orden. Esto me va a generar un nodo intermedio entre cada uno de los elementos. Es como si la malla la hiciéramos más fina, que tenga mayor precisión en los resultados. Pero también te va a tomar mayor tiempo de análisis porque es una mayor cantidad de ecuaciones las que se tienen que resolver. Y eso lo puedes hacer tanto para la malla tetraédrica, aquí esta es una malla totalmente tetraédrica, o como se los mencionaba en la presentación, las mallas híbridas. Ah, ¿Qué capacidad computacional se necesita para correr un modelo?
Aquí te lo muestro esa en la presentación. Dame un segundo. Mm, mm, mm. Mm. Las características del equipo, no es como que se requiera algo en específico. Anteriormente lo que sí mencionábamos es la tarjeta gráfica. Pero ahora, de hecho mencionaban que la tarjeta gráfica tendría que ser casi como de videojuegos. Ahora estas son los requerimientos básicos. Hasta el momento con cualquier equipo de cómputo se ha tenido una buena aceptación. Lógico que pues entre mejor equipo tengas, pues te va a correr en una menor cantidad de tiempo, ¿no? Pero pues ahí están los requerimientos mínimos y los recomendables. Mm, un modelo generado con modelo de bloques solo sirve para definir la geología o puede definir excavaciones. Pues dependiendo de tu modelo de bloques, cómo lo tengas. Si ya desde el modelo de bloques ya tienes definidas las secuencias constructivas, las excavaciones, lo podemos importar y en automático ya te las va a considerar. No tendrías que generarlo nuevamente. Pero pues ya es más que nada de cómo lo tengas desde tu software inicial. Trabajo en un depósito de residuos mineros metalúrgicos. ¿Qué modelo constitutivo se requiere para asignar propiedades mecánicas más representativas, considerando que es un material no natural? Em, Generalmente para el tema de los residuos mineros, para los análisis de licuación, em, se ha utilizado modelos de VC Sand, NorSand, PM4 Sand, que se han comportado, aquí te los muestro, desde los materiales. Y pues en este caso, por el tema de metalúrgicos, desconozco un poquito, pero podríamos hacer tal vez algún ejercicio. En general, te menciono respecto a residuo minero, depósitos de jales, con estos modelos es con los que generalmente se ha trabajado. Es clay también para el tema de licuación, también. Mm, Listo, pues creo que ya no hay más preguntas. Eh, pues muchas gracias por la asistencia y un saludo a los compañeros de licenciatura que están conectados. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado. Síganos ahí en redes sociales para lo que ustedes, perdón, para lo que ustedes necesiten. Ahí quedamos a la orden. Y pues creo que sería todo. No hay más que agradecerles. Y ahí esperen nuestras llamadas para seguimientos. Muchas gracias y bonita noche.